El golpe seco de los nudillos contra la madera de la puerta del dormitorio resonó como un disparo dentro de la casa, y en ese instante exacto, la madera se astilló por el centro mientras Emanuel Di Gioia seguía descargando su furia con puñetazos, que dejaban marcas profundas y polvo de yeso flotando en el aire, con la respiración agitada y la mirada perdida en un punto fijo, mientras los vidrios del marco temblaban y la estructura entera cedía ante la fuerza descontrolada de sus manos. Suscríbete, deja tu like y contame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto. Todo comenzó horas antes, cuando la tensión ya se había instalado como una niebla espesa en los pasillos, y nadie podía ignorar que las palabras ya no alcanzaban para expresar el malestar acumulado por días. La discusión no empezó en el dormitorio, sino en la cocina, donde el clima se volvía irrespirable cada vez que se cruzaban miradas cargadas de reproches y promesas incumplidas que nadie se atrevía a cumplir del todo. Emanuel llevaba varios días notando cómo ciertos acuerdos se rompían sin explicación y cómo las dinámicas de la casa comenzaban a girar lentamente en su contra. Pero lo que realmente detonó la situación fue una conversación a media voz que escuchó por accidente cerca del living, donde se mencionaban decisiones tomadas a sus espaldas y promesas que nunca se sostuvieron con hechos concretos. Caminó hacia el pasillo con el pecho apretado, buscando respuestas directas y claras, pero al llegar al cuarto, encontró la puerta cerrada con llave desde adentro. Un detalle que en lugar de calmar el ambiente, lo encendió como un interruptor que no se podía apagar bajo ninguna circunstancia. Intentó abrir con el pomo, probó la fuerza, pidió que le dejaran entrar para hablar, pero solo recibió silencio absoluto, y pasos que se alejaban hacia el otro lado de la pared. Fue ahí cuando la paciencia se quebró de forma definitiva e irreversible. Primero fue un puño contra la madera, después 2. Luego una racha continua que no tenía estrategia ni cálculo. Solo impulso puro y la necesidad de demostrar que ya no aguantaba más el encierro de las excusas y los silencios prolongados. La estructura no estaba preparada para ese tipo de presión sostenida, y cuando la puerta cedió, el sonido fue tan fuerte que hasta los micrófonos de techo captaron cada impacto sin piedad. En ese momento, la producción ya estaba en alerta máxima. Los monitores de seguridad marcaron la zona con luces rojas, y las reglas internas de la casa comenzaron a aplicarse de forma inmediata y sin margen para la negociación. Gran Hermano no esperó a que se enfriara el ambiente, ni a que los demás intentaran mediar con palabras tranquilizadoras, porque la violencia contra las instalaciones es una línea que no se cruza en este formato sin asumir las consecuencias. La sanción llegó rápida y clara como un corte en seco. Confinamiento en el patio interior durante 3 días, pérdida de privilegios para la semana completa y revisión directa de su continuidad en la competencia. Todo comunicado por voz robótica, mientras él aún respiraba con dificultad y se frotaba los nudillos enrojecidos por el esfuerzo. Los demás habitantes salieron de sus escondites poco a poco. Algunos con miedo real, otros con alivio de no haber estado en medio del cruce. Pero todos entendieron que el clima había cambiado para siempre y que nada volvería a ser igual. No se trataba solo de una puerta rota, sino de un límite emocional que se había quebrado frente a las cámaras. Y eso, en un juego donde la imagen lo es todo, tiene consecuencias inmediatas y dolorosas. La producción revisó las grabaciones con lupa, verificó que no hubo agresión directa hacia otro participante, pero confirmó que el daño estructural y la alteración del orden interno merecían una corrección ejemplar para mantener el control. Así fue como Emanuel pasó de ser un competidor más a un caso de estudio para la psicología del encierro, porque en Gran Hermano, los errores no se miden solo por las reglas escritas, sino por el impacto que generan en la convivencia diaria y en la estabilidad del grupo. Lo que más llama la atención no es el golpe en sí, sino la cadena de decisiones que lo llevaron a ese punto exacto. La falta de comunicación clara, la acumulación de silencios incómodos y la decisión de encerrar un conflicto, en vez de resolverlo con palabras y gestos honestos. Cualquiera que haya estado en un encierro prolongado sabe que el aire se vuelve pesado y que la mente empieza a jugarle trucos sin previo aviso. Pero eso no justifica romper la casa, aunque se entienda perfectamente de dónde viene la frustración acumulada. La sanción fue necesaria para mantener el equilibrio, pero también sirve como recordatorio de que la presión puede volverse inmanejable si no se canaliza a tiempo con apoyo y contención. Creo que Manuel cometió un error grave al dejar que el impulso tomara el control de sus acciones, pero también es cierto que el formato no siempre da las herramientas para gestionar la tensión antes de que estalle de manera violenta. La casa está diseñada para sacar lo mejor y lo peor de cada uno, y en este caso, lo peor salió a la superficie de la forma más ruidosa posible. No se trata de justificar la violencia, sino de entender que el encierro es un microcosmos donde las emociones se amplifican y los pequeños roces se vuelven terremotos que sacuden todo.
La producción hizo lo que debía hacer para proteger la estructura y las reglas. Los espectadores tenemos la obligación de analizar sin juicios automáticos, y los participantes deben aprender a pedir ayuda antes de que todo se vuelva incontrolable y destructivo. En el fondo, lo que ocurrió fue un reflejo de lo frágil que es la convivencia cuando no hay válvulas de escape reales. Y aunque la puerta se pueda reparar con madera y clavos, la confianza entre ciertos grupos tarda mucho más en reconstruirse con paciencia y trabajo. El juego sigue su curso, la dinámica se reajusta de forma natural y todos saben que un paso en falso puede costar la estadía completa, pero también que la autenticidad, aunque duela, es lo que mantiene vivo el reality y conecta con la audiencia. Me quedó una mezcla de preocupación y curiosidad por ver cómo se maneja la semana entrante, porque cuando se cruza esa línea, ya no hay vuelta atrás. Solo adaptación, consecuencias y la obligación de demostrar que se puede cambiar el rumbo. Seguí la página y comenta parte 2.